Buenos días, maestra. Yo soy Sánchez Correa Diego. Yo soy Sánchez Rubinaria. Y el día de hoy hablaremos acerca de las vías en la arquitectura romana y sus características similares con la arquitectura actual. Bueno, las vías romanas conectaban todas las provincias del imperio y permitían un fácil movimiento de tropas, mercancías y de personas. De ahí la frase de aquella de todos los caminos llevan a Roma. La construcción de estas carreteras romanas fue una hazaña de ingeniería y arquitectura sin precedentes. Su legado ha llegado hasta nuestros días. Los romanos utilizaban técnicas de construcción avanzadas como el trazo a nivel y la construcción de bases sólidas y resistentes, lo que permitía una buena durabilidad y un fácil mantenimiento. Además, el sistema de calzadas romanas se realizó con una anchura determinada y uniforme que permitía el tránsito de carruajes y otras formas de transporte de mercancías y de personas. En la actualidad, muchas de estas técnicas y de principios de construcción de carreteras romanas se han conservado, adaptado y mejorado con la tecnología moderna, lo que ha permitido la construcción de carreteras más resistentes y seguras en todo el mundo. Un ejemplo de estas es la Vía de Plata. Esta vía romana unía Astorga con Sevilla y se utilizaba para transportar minerales desde el norte de España hasta el sur. En la actualidad, la A66 sigue en gran medida su trazado original. Bueno, estas calles romanas antiguas estaban construidas con varios materiales cuidadosamente seleccionados y organizados en capas para asegurar su durabilidad y resistencia. Aquí se puede notar en la imagen más o menos. Las principales capas de la calle romana típica eran primero estatumen, que era la capa más profunda, compuesta por piedras grandes que proporcionaban una base sólida, que de hecho aquí se pueden ver. Después la siguiente capa era rudus, una capa de piedras más pequeñas mezcladas con cemento o mortero colocadas sobre el estatumen. Después es nucleus, una capa de grava o piedra triturada mezclada con cal y que servía como base para la capa superior. Y por último, pavimentum, que es la capa superior visible, hecha de grandes losas de piedra como el basalto, la caliza o el granito, dispuestas de manera que encajaban bien y proporcionaban una superficie de rodadura plana y duradera. Estos materiales permitían que las calles romanas soportaban el tráfico pesado y las inclemencias del tiempo, como ya había mencionado mi compañera Nadia, que servían para el transporte de mercancías y de personas. Bueno, los tres elementos principales sobre las vías son los puentes, las pasarelas y los túneles, y yo empezaré explicando el primero de ellos junto a sus características. Bueno, los puentes, que es el que hablaré yo. Los puentes son estructuras que permiten el paso sobre cualquier obstáculo o cuerpo de agua. Este último es una característica de los puentes más actuales, que se utilizan más para conectar sobre el espacio de un cuerpo de agua muy grande. Es así que comunican dos espacios geográficos distantes, y existen diferentes tipos de puentes con diferentes utilidades como los acueductos y viaductos, y estos se pueden considerar un tipo de puentes conforme a su estructura. Además del puente convencional, que es el que hablaremos hoy, estos puentes también tienen raíces romanas y mencionaremos algunos más adelante. Aunque los puentes en la actualidad y en la arquitectura romana antigua difieren en muchos aspectos, comparten algunas características clave como la utilización de los arcos. Aquí se puede mostrar. Ambos tipos de puentes a menudo hacen el uso de arcos para distribuir peso y soportar la carga de la estructura. Aquí yo quiero recalcar algo, que los romanos fueron los primeros en darse cuenta del potencial de los arcos para la construcción de los puentes, por lo que en lo general los puentes romanos contaban con piedras de arco primario en forma de cuña, que aquí es como se está mostrando en la imagen, del mismo tamaño y forma. Esto no es tan cierto, pero estaban de alguna manera casi simétricos, porque no eran perfectamente simétricos, pero eran semicirculares. La importancia de la infraestructura en estos puentes, tanto en la antigua Roma como en la actualidad, los puentes desempeñan un papel crucial en la infraestructura, ya que permiten el transporte eficiente de personas y mercancías sobre obstáculos naturales. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente.
Y es por eso que muchos de los antiguos puentes medían aproximadamente entre 5 metros de ancho. Eso es un dato más general. Y otra cosa que también quiero decir es que tienen consideraciones estéticas. Los puentes, tanto en la actualidad como en la antigua Roma, a menudo se muestran con consideraciones estéticas como la proporción, la simetría y la integración con el entorno, que es aquí como se muestra en la imagen. Algunos solían ser semicirculares, como ya he dicho. Aquí no se puede notar tanto, pero estos arcos solían ser semicirculares, pues como se ve en la forma. Y una característica clave era que algunos iban como disminuyendo el tamaño de los arcos. En los puentes se muestran considerables estéticas como la proporción, la simetría y la integración con el entorno, y algunos solían ser semicirculares, aunque algunos eran segmentarios, como el puente de Alconétar, que es que se muestra aquí. Los viaductos son estructuras que se utilizan para el paso de un camino sobre una hondonada, es decir, que elevan una vía de transporte sobre un terreno irregular o cruzan obstáculos naturales o artificiales. En la antigüedad, estos puentes tenían que ser construidos uniendo una serie de arcos que asemejaban a los acueductos romanos, pero sobre los cuales pasaban una vía de ferrocarril. En la actualidad contamos con varias estructuras en grandes ciudades. Debido a la llegada de los automóviles, surgió esta necesidad. Otro ejemplo está el puente de Aemilius, posteriormente llamado Puente Roto. Es el puente de piedra romano más antiguo en Roma, Italia. Fue construido en el año 142 a.C. El mayor puente romano fue el de Trajano sobre el Bajo Danubio, construido en Apolórado de Damasco, que surgió durante más de un milenio en el puente más largo que se ha construido tanto en términos de longitud como en términos de vano. Bueno, otra estructura muy importante son las pasarelas. A continuación yo mencionaré algunos datos relevantes. Las pasarelas son elementos de circulación horizontal que permiten establecer una conexión física entre los espacios interiores o exteriores de un proyecto para resolver su articulación y salvar. En algunos casos, los desniveles existen entre los mismos. Algunas de las características ya mencionadas son similares a las características de los puentes, solo que las pasarelas están diseñadas exclusivamente para la circulación de personas, que lo contrario de los puentes también era para la circulación de mercancías o de... ¿cómo se llama? De los carruajes. Ajá. Bueno, por consiguiente mencionaremos algunas de las principales características de estas estructuras y sus principales similitudes con las pasarelas actuales. Bueno, aquí es una pasarela actual. Ambos tienen estructuras que están elevadas sobre un obstáculo, como ya hemos mencionado antes. Estas estructuras tenían la principal función de facilitar el traslado de personas de un extremo a otro sobre un accidente natural. He de recalcar que los arcos en la arquitectura romana era algo muy característico, ya que además de proporcionar resistencia a la estructura, la mayoría de los arcos eran semicirculares, como ya mencioné anteriormente, y esta estructura, vamos a ver aquí, no es la excepción, ya que contaban con varios arcos y algunos pilares y estaban hechos mayormente de piedra o algo que es distinto a la actualidad, que ya muchas de estas estructuras actuales están hechas con materiales modernos como el acero, el vidrio, y se menciona que muchas veces su propósito es como el icono artístico, como ya había mencionado anteriormente. Las pasarelas actuales tienen un diseño más moderno y con el propósito artístico, mientras que en la antigua Roma su propósito era otro, que era el traslado de personas. Pero al igual que toda su arquitectura, tenía muchos arcos. En cuanto a su arquitectura, los túneles en la actualidad están construidos con materiales modernos, como la gran mayoría de construcciones en la actualidad. Estos diseños se diseñan para controlar el tráfico de vehículos con iluminación y ventilación, mientras que los túneles en la arquitectura romana
Están diseñados principalmente con técnicas manuales y están hechos mayormente con ladrillo, piedra sólida, y solían estar construidos en línea recta o siguiendo un pendiente natural en el terreno. En cuanto a sus funciones, los túneles actuales tienen la facilidad de un traslado vehicular y transportar servicios subterráneos como cables eléctricos, turbias de agua y sistemas de drenaje, mientras que en la arquitectura romana tenían el propósito específicos y limitados como el suministro de agua en las ciudades y acueductos. Estos túneles se construían a menudo con suministros de agua o defensa militar. Bueno, y entre los más importantes se encuentran 3 túneles construidos en el siglo I a.C., que está primeramente Cumea de 1000 metros de longitud, que es este de acá, no lo pudimos agregar a la presentación, pero es este. Por segundo está la cripta napolitana de 705 metros, que es este. Y por último se encuentra la grota di Seiano de 780 metros, que es este. Gracias.